¿Qué pasa, criaturillas de la noche? En el programa de hoy os traigo un álbum de cromos que es bastante atípico y también bastante desconocido, a pesar que en la época de los 70 lo petó. Y se trata del álbum de cromos Hippie Monsters, editado en 1974 por la marca Dunkin, que era una especie de filial o submarca de Gallina Blanca. Y para entender todo esto os voy a explicar un poco los orígenes de Gallina Blanca y sobre todo de Dunkin. Gallina Blanca fue una empresa fundada por Luis Carulla Canals en el año 1937. Estaba ubicada en Barcelona y se hizo famosa por las pastillitas aquellas de caldo que son más conocidas como Avecren. Pero resulta que años después fundó como una especie de filial y empezó a comercializar figuritas de plástico, de estas que todo el mundo conoce como tipo Dunkin, y se conocen precisamente como tipo Dunkin porque fueron ellos los que impulsaron este tipo de figuras monocromáticas. Las típicas figuras que vendían en los kioscos, había una con una escalerita que además eran juegos, las figuras que te podían tocar en los pastelitos, las que venían en los sobres, solían ser de varios colores y basadas en series televisivas. Empezaron allá por el año 1967 con una colección llamada Figuras del Zoo, y ahí sacaron un montón de personajes que eran animalitos, sacaron canguros, panteras, ardillas, etc. Estas mismas figuras más adelante también se comercializaron en los bollitos de Pan Rico, en aquellos pastelitos sobre todo dobles, de Tarzán, una serie que estaba muy en auge en aquellos años. Yo recuerdo que a mí siempre por las mañanas me compraban unos pastelitos de esos de Tarzán y ahí venía entre los dos bollos el muñeco incrustado. Es que molaba muchísimo porque era el típico muñeco que venía dentro del pastelito y claro, se quedaba lleno de chocolate porque eran pastelitos de chocolate y luego era muy típico que te llevaras el muñeco a la boca para chupar el chocolate y limpiar así la figura, por así decirlo. Eran muy chulos esos muñecos y marcaron a toda una generación, sobre todo fueron muy populares en las décadas de los 60, 70 y también de los 80. En los 90 ya empezaron a estar un poco de capa caída y este tipo de material ya no se comercializaba con la misma frecuencia que décadas atrás. Otras colecciones de figuritas monocromáticas que sacó Dunkin por aquellos años fueron por ejemplo Lucky Luke, Asterix, también las del Conejo de la Suerte, que eran personajes de Warner, además tenían las licencias, eran oficiales. Y también sacaron algunas de Bruguera, entre otras, porque sacaron varias colecciones de estas figuras Dunkin. Como digo, no tienen nada que ver las figuras posteriores que salieron en otros pastelitos, por ejemplo las de D'Artagnan, las de Masters del Universo. Esas figuras ya no serían estrictamente hablando de Dunkin. Se las llama figuras tipo Dunkin, pero no son de Dunkin. Aparte de esta colección de cromos de Hippie Monsters, Dunkin también sacó otras colecciones, como por ejemplo Oceanía, Grand Prix, varias de Mortadelo y también algunas de artes marciales bastante chulas, por no decir otra que se tituló Comiclandia, en la que había varios personajes de cómic, sobre todo de Bruguera. Este álbum de Hippie Monsters costaba el módico precio de 5 pesetas, estaba formado por 84 cromos adhesivos y además estaban divididos en varias familias que a continuación veremos. Dentro del sobre, aparte de los cromos, incluían un chicle y es lo que caracterizó a Dunkin. Una de las últimas colecciones que sacó Dunkin fue la de tatuajes, en el año 1975. No eran exactamente cromos, eran más bien calcamonías, pero digamos que sí que fue una de las últimas colecciones de este estilo. Luego, posteriormente, lo que sí continuaron fue con los chicles, siguieron sacando material hasta bien entrados los 80. En cada chicle Dunkin, un cromo de esta colección. Oceanía, el continente mágico. Por 10 envoltorios de Dunkin, Dunkin te da un álbum gratis. Bueno, pues aquí tenemos la colección Hippie Monsters, que a mí me mola muchísimo. Sí que es verdad que está enfocada hacia un público infantil, por lo cual aquí veremos muchas caricaturas, porque realmente son caricaturas. Digamos que esta colección quería quitarle un poco el hierro a todos esos monstruos que tanto atemorizaban a los niños en la época. Y lo que pretendían es, a través de estos dibujos tan inofensivos, crear esa especie de empatía hacia los monstruos. Porque no olvidemos que la década de los 70 en España estaba plagada de monstruos. Por aquí tenemos el álbum en plancha, es decir, el álbum vacío. Y por aquí el álbum completo
a falta de un cromo. A mí me falta un puñetero cromo para completar la colección. Lo podría pegar porque lo tengo escaneado, pero claro, estoy esperando a ver si consigo el cromo original, que es lo suyo. Aquí tenemos los sobres, la parte frontal y la parte trasera. Y vamos a ver qué nos depara este álbum de Hippie Monsters. Leo lo que viene a continuación. Estamos seguros de que todos vosotros habéis oído hablar de Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, estos terribles monstruos que unos más que otros nos han hecho temblar de miedo alguna vez. Ahora hemos querido quitarles de encima esa mala fama y presentároslos como unos buenos chicos, en una magnífica colección de cromos autoadhesivos. Estamos convencidos que os gustará reunir a todos estos divertidos monstruos y reírte con tus amigos de las graciosas situaciones en que se han metido. Es por ello que hemos creado este álbum, para que puedas coleccionar los 84 cromos autoadhesivos que forman la sensacional colección de los Hippie Monsters. Si lo prefieres, puedes colocarlos sobre tus objetos personales, cartera, plumier, cuadernos, colecciónalos y a divertirte con los Hippie Monsters. Como os decía en la presentación, el álbum está formado por varias familias. Empezamos con Frankie, basado, por supuesto, en el monstruo de Frankenstein. Y aquí tenemos un cromo que me mola mucho, en el que está metiendo un dedo y va a ser guillotinado. Son un poco macabros, tienen ese tinte macabro porque realmente estamos ante monstruos, pero por otro lado son muy divertidos y evidentemente no dan nada de miedo. Aquí estaría el cromo que me falta, que os lo voy a dejar por ahí arriba para que veáis cómo es, mola mucho. Y la verdad es que me está dando una rabia ver este hueco aquí, porque como os digo, es el único que me falta. Tengo que decir que es una colección bastante difícil de conseguir completa. A día de hoy, cada cromo por separado se vende a un precio bastante elevado, así que conseguirla entera es bastante difícil. Pero bueno, a lo largo del álbum vamos a ver cómo tienen obsesión por los pies. Por ejemplo, esta monstrua de Frankenstein, que tiene ahí un plato con un pie cortado así porque sí. Tenemos también otros como este, que está pescando, les pone ahí un cebo con un muslo de pollo, un jamón o vete tú a saber qué es, a las pirañas, porque el tío no puede pescar peces normales, tiene que pescar pirañas. El segundo monstruo en aparecer es Draculín, ni más ni menos que el conde Drácula. Y en algunas de las escenas le vamos a ver a él con su frasco de sangre y un castillo al fondo, con una jeringuilla llena de sangre, por supuesto. Este que me parece graciosísimo con las bombonas de sangre, o este otro que se está clavando él mismo la estaca. Si observamos, aquí hay un cromo que realmente está mal, que es este. Este debería ser apaisado, pero por lo que sea no hicieron bien los huecos o no lo calcularon bien y se tuvo que pegar en esta posición. Pero la manera correcta de verlo sería esta otra. En esta página tenemos al hombre lobito, ni más ni menos que el hombre lobo. Tiene situaciones muy cachondas como en esta que está ahí asomando la cara a través de la televisión, este otro cromo en el que se va a clavar una chincheta y está poniendo una cara de ¡qué susto! O esta otra que está ahí con una calavera y un hueso que parece que se lo va a papear, se está relamiendo de hecho. Seguimos con la momia. Como veis son monstruos muy clásicos y está todo tematizado. Aquí se ha quitado las vendas para darse un baño. Creo que tampoco calcularon demasiado bien las partes de donde empieza y termina cada uno de los personajes. Por ejemplo, este calaverín yo lo hubiera puesto aquí, en el primer cromo. Pero claro, aquí sobraba uno de los de la momia de los anteriores y lo han dejado aquí. Pero realmente lo suyo sería que cada personaje fuera encabezado por la cabecera con su nombre. Pero bueno, es un mal menor y realmente se lo pasamos por alto. De calaverín hay unos cuantos cromos, todos estos que veis aquí. Y como podéis observar, algunos están basados en personajes aparecidos en el cine o en el cómic. Por ejemplo, aquí tenemos uno que recuerda sospechosamente al serial de Crimson Ghost, que también fue la mascota utilizada por la banda Misfits. Por aquí tenemos al calaverín verdugo, que va a decapitar a un pobre ratoncillo. Y aquí un calaverín que no me hace ni pizca de gracia porque está matando a un toro.
Tenemos que entender que este tipo de cromos están ambientados, digamos, en un contexto histórico donde los toros eran muy populares aquí en España. Pero que conste que a mí no me gusta ni un pelo este cromo, pero bueno, se lo vamos a pasar por alto, pues por la época en la que fue. Este me mola mucho, con Calaverín y su perro esqueleto. Este cromo para mí que está inspirado en una ilustración de San Julián, que fue utilizada para una revista Iri, en concreto el número 41, donde aparece una ristra de monstruos muy conocidos, y entre ellos hay un esqueleto con un casco muy similar a este, aunque no lleva las alas, pero por lo demás es bastante parecido, yo creo que sospechosamente parecido. Y continuamos con la parte dedicada a los animalitos. Ya te digo que animalitos, una serie de criaturas a cada cual más extravagante, súper coloridas, que eso es lo bueno de este álbum, porque son unos monstruos muy vivos, de colores muy chulos y unos contrastes que te cagas. Quería resaltar especialmente este porque tiene su historia y os la voy a contar a continuación. Cuando era yo muy pequeño, y hablo de que tendría como muchísimo 6 años, porque en esa época vivía en mi primera casa donde estábamos. Y resulta que nosotros íbamos mucho, sobre todo me llevaba mi padre a mí, al rastro de Tetuán, que era un rastro que estaba muy bien, y todos los fines de semana, sin excepción, durante mogollón de años, fui con mi padre al rastro. Resulta que bajando por esa calle donde vivía yo antes, había una señal de tráfico, y en el poste de la señal estaba pegado este cromo. Exactamente este cromo, así que para mí es parte de mi infancia, lo recuerdo muchísimo y siempre lo veía, pero realmente no sabía a qué colección pertenecía y me daba muchísima rabia. Sabía que era un cromo, yo veía que era un cromo, estaba ahí pegado en el poste, pero no tenía ni idea la colección. Y me llamaba ya muchísimo la atención en aquellos años. Posteriormente ya conocí la colección y ya supe de dónde había salido este personaje, que a mí me parece súper carismático. Este también mola un montón, es como una especie de bestia vampírica. O este otro, como una serpiente. El buitre es la risa. Y por aquí tenemos esta bestia marina, que seguramente estará inspirada en una ilustración de Frank Frazetta, también para la revista Iri, en concreto para el número 3. Si veis ese número, que os dejaré por ahí alguna imagen, ya veréis como las comparaciones son muy parecidas. Este otro no sé ni lo que está comiendo, pero mola un montón. Se echan falta en este tipo de criaturas que les pusieran algún nombre abajo, porque hubiera molado. Simplemente los dejaron con el nombre genérico de animalitos, pero molaría que cada animalito tenga su propio nombre. Este de aquí me resulta muy familiar, yo creo que algo parecido he visto en algún cómic de estos de terror de los años 70, tipo pues terror gráfico o alguno de esos. Como veis, a este ilustrador le gustaban los murciélagos. Por cierto, hablando del ilustrador, de él nada se sabe, como suele ser habitual en este tipo de colecciones, y es una auténtica lástima. Este otro me alucina, es como una especie de espíritu o entidad del cementerio. Por aquí tenemos a El Fiel Mayordomo, un personaje que me parece bastante tétrico. Aquí, por ejemplo, está atravesado por una espada, pero es que aquí está directamente profanando una tumba. El tío está sacando ahí los huesos de una tumba y los está metiendo en este cubo. Menudo pájaro que está hecho El Fiel Mayordomo. Y por aquí siguen sus aventuras, hasta el punto de que acaba a pedo en este cromo. Seguimos con Doctorcito, que no hace falta decir que es como el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, un personaje bastante chulo y que a mí me mola mogollón, especialmente este cromo. No sé por qué hay algunos cromos que te llaman más la atención que otros, y de hecho este lo he utilizado para la miniatura de este vídeo porque me ha flipado muchísimo. Ahí con su vela, tiene la cara así bastante simpática a la vez que tétrica, el sombrero también me mola mucho. No sé, es un cromo que me flipa. Lo que os decía, en este álbum están obsesionados por los pies, pero en este caso es que el Doctorcito está ahí emparedando a un tipo y le asoma el pie por ahí. Continuamos con el monstruito bebé, pero de este solo tenemos estos dos cromos, uno ahí con dos globos súper raros y el otro como en una especie de cesta de regalo. Tiene pinta de ser el típico bebé abandonado en las puertas de una iglesia que nadie quiere y, joder, como para cogerlo, ¿verdad?
Este personaje se les ha colado ahí y está fuera de contexto, porque realmente no es ni el monstruito bebé ni Fantasmin, que es el siguiente personaje que aparece, así que se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie. Con Fantasmin estamos ante el fantasma de la ópera, por supuesto. Y tiene situaciones bastante graciosas como esta en la que le está mordiendo el culete una calavera. También vemos que el tío es motero, un hippie monster motero. Y esta con la rana no sé qué está haciendo exactamente, pero está como sosteniendo un cáliz del que sale sangre y la rana va saltando ahí alegremente. No entiendo bien el concepto de este cromo, pero bueno, mola. Y para finalizar tenemos la parte y otros monstruos, que es donde deberían haber incluido a este pájaro. Y aquí tenemos 4 monstruitos variados. Aquí uno que es como una especie de jorobado que pone una chincheta para hacer la típica broma que te sientas y te pinchas. Aquí una especie de Fu Manchu. Este es como un polifemo de alguna película de Ulises. Y aquí una mujer jorobada que da bastante grima. Y con esto finaliza este magnífico álbum que es Hippie Monsters. Fin. Por aquí tenemos alguna propaganda de todas aquellas porquerías que nos daban en la época. Ni que decir tiene que los chicles Dunkin, como dicen aquí, delicioso chicle muy hinchable con sabores fresa y menta. Así que los chicles que venían en estos sobres tenían sabores de fresa y de menta. Los chimos los recuerdo muchísimo, hasta me sé la canción, algo así como Chimos es un agujero rodeado de buen caramelo. Algo así. Los pica pica, todo esto. Los loquitos, por ejemplo, a mí no me suenan. Pone aquí, lo toman los deportistas, te ayudará a conseguir fuerza y energía en tus juegos y también para tus estudios. Uy, los loquitos. Seguro que acababa más de uno loquito, como su propio nombre indica. Los stick tampoco los recuerdo. Chicle en láminas y grajeas, gran calidad y presentación. Para los que ya son mayores y gustan variar de sabores, fresa, menta, naranja y limón. Bueno, pues tiene buena pinta. Pero vamos, de aquí los que más recuerdo, los chimos, sin duda. Y con esto concluye este magnífico álbum de 1974 que es Hippie Monsters. Pero no os vayáis todavía porque ahora os voy a enseñar más material relacionado con esta colección. Y al igual que ocurría con el álbum de Carnaval de Monstruos, donde ya os enseñé anillos de estos personajes, con Hippie Monsters ocurrió más o menos lo mismo, pero en esta ocasión sacaron chapas, que no sé exactamente de qué año datan, seguramente sería unos años posteriores a la colección, pero basados en esos cromos sacaron 2 colecciones de chapas, una que veis por aquí, del tamaño más pequeño, donde podéis ver que pone Hippie Monsters. Ahora puede ser tuya esta camiseta, Hippie Monsters, o una de estas chapas. Busca el cromo premio por solo 10 pesetas. Y aquí vemos pues a todos estos personajes. Tengo unas cuantas, me faltan otras tantas, pero bueno, incluso llevo alguna en la chupa. Por detrás. Y estas otras que ya son de formato grande. Este sería el cromo que me faltaba, pero bueno, en su defecto lo tengo de chapa. Molan un montón, estas ya son las chapas tradicionales. Además, también sacaron camisetas. Aquí, como veis, pone Monster. Le queda un poco grande, pero yo se la puse a mi muñeca Tinuca, que es una de las muñecas que más me molan de la marca Bebé y de la que ya hablaré posteriormente. Tengo 4 Tinucas. Pero bueno, esta lleva su camiseta de Hippie Monsters. Y hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, a la campanita para que os avise de próximos vídeos y por supuesto suscribiros al canal y comentadme, que es muy importante para que esto siga avanzando y pueda yo sacar nuevos vídeos. Desde Vampire Citadel estoy intentando rescatar todo este tipo de material monstruoso de décadas ya pasadas y sobre todo para que la gente sepa que todo esto existió, que gozó de bastante popularidad y que a día de hoy, por desgracia, ha quedado relegado al olvido. Pero mientras Vampire Citadel esté aquí, todo esto no va a quedar en el olvido. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like
y suscríbete. Ayudas mucho al canal.